Bienvenidos todos sean a esta sección de estadística y probabilidad, en donde estamos tratando temas relacionados con las medidas de tendencia central. Comenzamos. Sé que en el video anterior te comenté que en este video íbamos a ver dentro de las medidas de tendencia central lo que es la mediana y la moda, pero se me hizo demasiado largo. Entonces, por cuestiones de longitud del video, solamente hablaremos de lo que es la mediana. Y para el próximo video hablaremos de lo que es la moda. La mediana es aquel valor que se encuentra exactamente a la mitad de un conjunto de datos u observaciones previamente ordenados. Es importante denotar que la mediana considera dos casos diferentes a la hora de ser calculada. Es decir, existe distinción cuando la cantidad de datos son pares o cuando son impares. Además, la mediana no presenta sensibilidad a valores extremos, ya que solo considera la posición del valor central. De acuerdo. Te quiero mencionar cuál es la principal diferencia entre la media y la mediana. La media es aritmética, acuérdate. Entonces, yo te presento aquí dos gráficas. En la primera, que es correspondiente a la media, podemos darnos cuenta que existe una división de la gráfica, que esta representa los datos, ¿verdad? Esta curva representa toda mi lista de datos. Y hay una división que se está generando, un indicador que me está diciendo exactamente por dónde está pasando la marca o el resultado que me arroja la media. Y también la misma grafiquita la tengo aquí representada, pero para la media. Si tú puedes ver, la principal diferencia de ellas es que, aunque las dos están divididas en cierta porción o en cierta parte de la gráfica, hacen una división, un punto de división, en la media no es exactamente a la mitad, de hecho casi nunca lo es. El 99% de los casos no lo es, mientras que en la mediana siempre lo es. La razón por la cual se efectúa esto o se lleva a cabo esto es porque en la media, ya te había comentado en el primer video, se toman en cuenta todos y cada uno de los datos, nadie es descartable. Mientras que en la media no le importa realmente todos los datos, lo que le importa en realidad es solamente uno. Y ese es el que marca el 50% de la lista de datos, tanto de un lado como del otro. Entonces, con esto espero que haya quedado claro cuál es la diferencia específica entre la media aritmética y la mediana. Voy a brindar un resumen que básicamente trata de hacer una diferencia entre los datos que son simples y los que son agrupados. En la tercera diapositiva yo te comenté que a la hora de medir la mediana, que es justamente una posición específica en una lista de datos, había dos casos en los cuales se hacía la medición de forma diferente. Una cuando los datos eran impares y la otra cuando los datos son pares. Pero fíjate bien que cuando son impares o pares hay dos subdivisiones más. En ambas son las mismas. Cuando los datos vienen en un formato o expresados de manera simple, o cuando los datos vienen en un formato o expresados de una forma agrupada. ¿Cómo sabemos cuándo están en un formato simple? Cuando te dan una lista de valores. Esa es la respuesta. La respuesta es que si te dan 1, 2, 3, 4, 5, pues esa es la respuesta de que mis datos son simples. Pero si te los presento en un formato de una tabla de frecuencias o una tabla de agrupación de datos, entonces sí hay muchas más variables que tengo que considerar. Y eso viene expresado en los ejemplos que a continuación te voy a mencionar. Bien, llegó el momento de calcular la mediana para cuando son datos impares simples. ¿Cómo sabemos que son impares? Basta con contarlos, ¿verdad? Aquí están nuestros datos que nos están ofreciendo en el problema y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 datos. El 7 es un número impar, por lo tanto, son números impares. ¿Cómo sé que son simples? Fácil, no están puestos en ninguna tabla de distribución, por lo tanto es como si fuera una lista normal de datos, los cuales se tienen que trabajar de forma
sencilla, con la fórmula sencilla, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer entonces es todos estos datos ordenarlos. Se nos presentan en una forma desorganizada, hay que ordenarlos de menor a mayor. Hagámoslo. Ay, qué bonito. Muy bien. Ahora que los tenemos ordenados, podemos entonces aplicar lo que es la fórmula sencilla. Recuerda que la mediana va a estar dada por el número total de datos más 1 entre 2, porque es un número impar. Por eso se le agrega este más 1, ¿verdad? Buscamos un entero, un resultado entero, que sea entero y no importa si es par o impar, pero que sea entero. Yo acá abajo te lo voy a poner entonces, desarrollada lo que es la formulita con su respectivo procedimiento, y lo pongo en este momento, dándonos entonces como resultado un número 4. Este número 4 no representa mi dato de los datos que tengo presentados en mi lista, representa la posición del dato que va a representar mi mediana. Es este justamente, y contamos entonces 1, 2, 3, cuarta posición, este dato es mi mediana. Así de simple está. Quiero presentar la fórmula que utilizaremos para poder calcular la mediana en elementos que son impares, es decir, la cantidad de elementos impares de un grupo de datos que viene escritos o vienen determinados en una tabla de distribución. Empezamos por la ME. La ME hace referencia a la mediana, aunque muchos autores utilizan la ME, también existen autores que utilizan una X, pero acuerda que el promedio era con una rayita recta, ¿verdad? En este caso, como es mediana, se utiliza una tilde, como si fuese una pestañita, una cejita, ¿verdad? Ondeada arriba de la X. Pero nosotros vamos a utilizar la ME. Hace referencia entonces a la mediana de mi problema de datos por agrupación. Después va a estar igualada a una LI. Esta LI sale de tu tabla de distribución de datos. Cuando nosotros la observamos, siempre va a haber una columna que hace referencia a clases o intervalos y vienen descritos con límites inferiores y superiores. Justamente vamos a agarrar el límite inferior y lo sustituimos aquí, en esta posición. Posteriormente va a estar sumado con toda esta expresión que viene dada por dos factores, ¿verdad? Mi primer factor se compone de 3 términos que tienen subtérminos a su vez. En este primer término, o vamos a llamarle elemento, es justamente el procedimiento que hicimos en nuestra diapositiva anterior. Solamente contabilizamos cuántos datos tenemos, los sustituimos en la n y automáticamente nos da la posición del renglón donde nos vamos a ubicar para poder tomar de ahí todos los datos que interactúan aquí en esta formulita. Antes de continuar, quiero poner los letreritos correspondientes. Muy bien, exacto, ahí está. Nos vamos entonces con esta expresión. Fíjense que yo quiero que hagan una anotación aquí. Es importante que le pongan nota en su libreta si es que están tomando apuntes. Porque cada vez que nosotros veamos una variable que está decrementada en 1, estamos haciendo referencia a que este valor vamos a tomar el valor anterior, ¿sí? Si está decrementado en 1, ubico este valor y luego tomo el que está anterior a este. Si en nuestra fórmula, en algún otro tema de matemáticas, llegara aquí a haber un más, entonces lo que me están pidiendo es que tome el valor siguiente. Nos posicionamos aquí y tomamos el valor siguiente. Pero en este caso, pues es una resta, así que vamos a tener el lugar anterior. El valor del lugar anterior, claro que sí. La F mayúscula hace referencia a la frecuencia absoluta acumulada. Es diferente que esta, porque esta es solamente frecuencia absoluta. En este caso es frecuencia absoluta acumulada, que se derivó de esta, por supuesto, y vamos a tomar el valor anterior, ¿no? Ok, ahí está. Le ponemos entonces su letrerito correspondiente. Y pues pongo el de abajo también porque ya lo expliqué, es solamente la frecuencia absoluta del renglón que hayamos decidido que íbamos a considerar como el elemento que necesitamos observar. Y después viene esta resta que está dada por el límite superior menos el límite inferior, que ya determinamos y describimos aquí en nuestra primer elemento, que venía de la columna
que está basada en clases o intervalos. Este restando de aquí, esta resta que está expresada aquí, es justamente una amplitud y es una amplitud específica. Entonces, le vamos a poner su letrerito y pasamos al ejemplo 2. Vamos a ver entonces el ejemplo que corresponde a impares agrupados. Esta es la fórmula que te presenté en la diapositiva anterior, que ya analizamos, y te presento ahora mi tabla de frecuencias que está completamente llenada. Como tú puedes ver, tenemos el renglón, la columna, el campo que referencia las clases o intervalos, que están representados por el límite inferior y por el límite superior. Tenemos la columna que hace referencia a la frecuencia absoluta y tenemos la columna de frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Esta sale después de esta. No te preocupes por los datos de aquí, a menos de que no te pidan en un problema que lo llenes desde un principio de una lista de valores. Aquí ya está completamente terminada. Vamos a poner en esta área lo que es la pizarra de mis datos, es decir, todos los datos que están representados en esta fórmula para poder sustituirlos y ya una vez vaciados, hacer las operaciones indicadas para poder llegar a la mediana de mi problema. Ahora bien, pongo mi pizarra y empezamos a definir quiénes son los datos que necesitamos. El primer dato que ocupamos es justamente el número total de datos, que sale de sumar sucesivamente todos los valores que están representados en mi columna de frecuencia absoluta, dándome un total de 49. Ahí está. Como podemos visualizar, es un número impar. Por esa razón se dice que este ejemplo es de datos impares que están agrupados porque se representan en una tabla de distribución o frecuencia. Ahora lo vamos a poner aquí para poderlo contemplar en nuestros datos, en nuestro vaciado de información, para poder ser sustituido en nuestra fórmula. Ahí está, n es igual a 49. Lo inmediatamente que sigue sería entonces evaluar este procedimiento. Solamente sustituimos el 49 en la n, dándonos como resultado 50 entre 2 es igual a 25. Hagámoslo. Ahí está. Estoy posicionando todo en su lugar, recibiendo como resultado el 25. Este valor es el que me va a decir en qué renglón tengo que posicionarme. Y lo tengo que buscar además en la frecuencia absoluta acumulada, es decir, en los morados. Si yo lo llego a encontrar, que va a ser muy raro que llegue a pasar, si yo lo llego a encontrar en esta columna, ya terminé mi procedimiento, ya no tengo que hacer absolutamente nada. Pero si no lo encontré, necesito posicionarme justamente en el valor siguiente de este número. Como verán, es 25, el anterior es 21, el 33 ya se pasa. Nos vamos a ir a este que se pasa, pero que se pasa es el próximo siguiente, ¿no? Entonces, veamos, ese lo voy a referenciar con una estrella porque va a ser mi dato estrella. Y es el que me dice en qué renglón me debo posicionar y de qué renglón voy a sacar todos los datos que necesito para poder llenar esta fórmula y luego hacer las operaciones indicadas. El siguiente elemento que voy a determinar es mi límite inferior, posteriormente mi límite superior, luego, vamos a posicionarlo y ahorita vemos, ¿no? Déjenme escribirlo. Entonces, el tercero va a ser el 20, que es mi límite inferior. Vamos a ponerlo por acá y lo seleccionamos. Después, mi límite superior, aquí está. Una vez terminado esto, necesito determinar quién va a ser mi f de i menos 1. Que es esta parte de aquí. Acuérdense que les dije que esto estaba localizado en mi celda que corresponde a la columna de las F mayúscula, ¿verdad? F de I es justamente este rengloncito. Por lo que yo lo observo y me están pidiendo que sea justamente el que es anterior a este, es decir, el 21, ¿verdad? Una vez localizado, lo coloco en mi tabla de valores, de datos. Ahí está. Después de esto, yo necesito determinar por último quién es mi FI. Si yo estoy diciendo que este es mi FDI, y es en el problema, en la diapositiva anterior te dije que este valor salía de este, entonces mi FI va a ser justamente el que está a su lado. Y lo tomamos y lo ponemos en nuestra caja de datos. Ahí está.
Una vez terminado con este procedimiento, decimos que ya terminamos de localizar o de ubicar cada uno de los valores que vienen en mi fórmula, así que solamente me basta con sustituirlos aquí y procesar de manera natural todos los elementos que me están diciendo que tengo que procesar. Hagámoslo entonces. Quitamos nuestra tabla de frecuencias y recorremos nuestra fórmula para empezar a procesarla. Lo primero que vamos a hacer justamente son todos los datos encontrados en la fórmula para empezar a desarrollar las operaciones indicadas. Ahí está. Como verán, tengo mi misma mediana. Tengo mi límite inferior, de aquí lo saqué, límite inferior es igual a 20. Tengo el 49 que es tomado por la n vale 49. Tengo un 21 que es tomado de mi f de i menos 1, aquí está f de i menos 1, ahí está. Tengo entonces este FI, ¿verdad? Que me están pidiendo, FI es el 12. Y tengo mis límites superior e inferior. Aquí está el inferior repetido. Los estoy poniendo como debe de ser. Límite inferior y límite superior. Primero va el límite superior y luego el límite inferior. Ya una vez mezclados los datos, hacemos las operaciones indicadas, quedándonos aquí. Por principio de cuentas, dos procedimientos que elaboré en este paso. El 49 más 1 entre 2 es igual a 25. El 21 no tuvo ninguna modificación, como ninguno de los demás elementos, exceptuando la resta de este, ¿no? 26 menos 20 es igual a 6. Seguimos procesando y decimos entonces que 25 menos 21 es igual a 4. Eso fue todo lo que hice en ese paso. En el siguiente, sabemos perfectamente bien que el 6 multiplicado por el 4 es igual a el 26. El 6 multiplicado por el 4 es igual a 24. 24 entre 2 es igual a 2. Aquí está. Este 2 sale de procesar esta información. Y por último, 20 más 2 es igual a 22. Y esa es mi media de esta tabla de distribución presentada y quitada de mi ejemplo de impares agrupados. Muy sencillo. Te quiero explicar ahora cómo determinar la mediana para cuando tenemos datos que son pares. Es decir, la cantidad de los datos es un número par. Vienen en un formato simple porque no vienen agrupados en una tabla de distribución o de frecuencias, ¿verdad? Así que contemos quién va a ser nuestra n. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos para mi n. Así que ya puedo emplear las fórmulas que me van a poder determinar cuál va a ser la mediana en este caso. Primero lo que tenemos que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Ahí está, los ordenamos. Y entonces te voy a poner en la parte superior derecha cuáles son las formulitas. Bueno, te puse una sola fórmula, pero son diferentes procesos que vamos a incluir. Ahí está. Y entonces decimos que tenemos que determinar el promedio de dos valores que vamos a encontrar previamente. Este es el primero de ellos. ¿Te acuerdas que dijimos que nuestra n era igual a 6 porque son 6 elementos? Así que simplemente sustituimos 6 entre 2, me va a dar un 3 y ese es mi primer valor. En el segundo elemento es exactamente lo mismo que ya obtuvimos aquí, pero le vamos a agregar un 1. ¿Te acuerdas que en una de las diapositivas te dije que cuando tenemos un elemento que se le sumaba un 1, hace referencia a que tenemos que tomar el valor siguiente? Justamente este es el caso. Entonces, si aquí me había dado 3, pues aquí me va a dar 4. Esas dos posiciones son las que me interesan para poder determinar mi promedio y encontrar quién va a ser realmente la mitad de todos mis datos. Y ese elemento va a estar aquí, entre estos dos corazoncitos. Pues vamos a expresar en esta parte de abajo para ver cómo nos va a quedar. Entonces tenemos n entre 2 va a ser igual entonces a 3. Y 3 más 1 es igual a 4, como lo comenté arriba. Ahora necesito sacar el promedio de estos dos. ¿Cómo saco el promedio? Pues fácil. Sumo 3 más 4 y lo divido entre 2 porque son dos elementos. Este valor que me arroje es realmente mi mediana para mis casos de cantidad de números pares y que sea en un formato simple. Veamos qué pasa. Entonces, 3 más 4 es igual a 7. 7 entre 2 es igual a 3.5 y aquí se encuentra nuestra mediana. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejemplo número 4.
que dice que hay que determinar la mediana de un grupo de datos, ¿sí? Que está agrupado además en una tabla de frecuencias y que además su n es igual a un número par. Tenemos la misma fórmula que puse con los impares agrupados, con la única diferencia que en esta posición, en lugar de ser n más 1, va a ser n solita. El número de datos que tengamos, de eventos o de observaciones, entre 2. Y ese me va a dar mi principal observación para verificar en qué renglón me voy a acomodar y ver de dónde voy a tomar los datos que me faltan. Pues te presento la tabla de frecuencias. Necesitamos nuestra pantalla donde vamos a poner todos los datos para después hacer nuestro vaciado de información. Ponemos los datos y calculamos la n. La n, ¿cómo la calculamos? Sumando toda mi frecuencia absoluta verticalmente en la columna, sobre la columna, y poniéndola en esta parte de aquí. Vamos a hacerlo. Ahí está, nos da 38. Ese 38 es un número par. Por lo tanto, vamos bien. Lo determinamos aquí entonces con n igual a 38 y posteriormente hacemos nuestra operación que nos va a dar la posición donde nos vamos a ubicar. N es igual a 38, 38 entre 2 es igual a 19, así que vamos a calcular nuestro 19. Ahora bien, venimos con este valor, fijamos aquí nuestra atención en esta columna de la frecuencia absoluta acumulada y buscamos ese valor. Si lo encontramos, ya terminamos. Si no, hay que seguir procesando. Y entonces nos damos cuenta que no existe el 19, pero que está entre estos dos. Yo debo tomar el siguiente próximo, y con ese me voy a quedar. Y me voy a ubicar en este renglón. Lo ponemos ahí en un recuadro y lo ponemos en una estrellita. Es nuestro dato estrella. Y entonces empezamos a buscar los demás elementos. ¿Quién es mi LI, mi límite inferior? De este renglón es el 14, lo ponemos. ¿Quién es mi LS? De este renglón es 20, lo ponemos. Ahora bien, necesito determinar quién es mi dato FI menos 1. ¿Te acuerdas que dije que era el anterior de lo que valía FI? FI es justamente este, ¿verdad? Mi columna de FI, este es mi FI, 21, así que tomo el anterior que sería 16. Lo ubicamos. Y posteriormente me queda solamente definir quién es mi FI. Pues si este es mi FI mayúscula, que es frecuencia absoluta acumulada, mi frecuencia absoluta solamente es el 5. Lo vamos a poner también ahí. Una vez terminado esto, yo puedo deshacerme de la tabla y empezar a procesar mi fórmula con sus correspondientes valores. Ya una vez localizados, los sustituimos en nuestra fórmula general. Ahora bien, tenemos este 14 que sale de mi LI, aquí está. Me piden en n sobre 2, es 38 sobre 2. Lo pude haber puesto directamente con 19, pero me interesaba hacer la sustitución de paso a paso. Ese es mi lema. Siempre tienen que ver la trayectoria de cómo se van transformando las expresiones. Ahora necesito el FI menos 1. ¿Quién es? 16. Aquí está. El FI, que es 5. Aquí está, ¿verdad? Después mi límite superior menos mi límite inferior. Límite superior menos mi límite inferior. Ya está todo puesto, no me falta nada, entonces empezamos a hacer las operaciones indicadas. Y tenemos entonces, por primer paso, nos deshicimos de esta fracción, convirtiéndola en un entero, y nos deshicimos de esta resta, convirtiéndola en un solo dato. Hacemos el siguiente paso, que sería entonces restar lo que son los dos numeradores, son términos semejantes, así que 19 menos 16 es igual a 3. Y seguimos representando esto de esta manera. Vamos entonces a proceder a hacer la multiplicación entero con entero. 6 por 3, 18. 18 quintos, ¿verdad? Como esta división me da un número exacto, es decir, es un número decimal, pero me da un número exacto, no es periódico, ¿verdad? O infinito. Entonces podemos, en lugar de realizar la suma de fracciones, simplemente dividir 18 entre 5, que en realidad me da solamente un 3.6, y después lo sumo con el 14, dándome como resultado un 17.6. Ese valor es justamente mi solución a mi mediana. Y con esto terminamos los ejemplos. Pues bien, como ya es costumbre en todos mis videos, te dejo estas dos opciones que son muy interesantes y que van a acentuar tu aprendizaje.
Realízalas en tu libreta, realízalas en donde tú quieras, pero no dejes de hacerlas. Estoy segura que si tú practicas, vas a lograr obtener el conocimiento para toda la vida. Yo deseo en verdad de corazón con el alma que estés bien, siempre bien junto con tu familia. Gracias por ponerme atención. Ya por último te agradezco enormemente que me pongas atención, que trates de hacer las cosas por tu propia iniciativa. Y te invito a que te suscribas por favor a mi canal, que compartas y que le des un clic en la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.